Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 12 de abril. Hoy vamos a estudiar la lección bajo el título El crimen. Sí, así es, el crimen. A donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre una vez más. Gracias por permitirnos continuar en el estudio de tu palabra. Pido una bendición grande, especial, para todas las personas que dedican tiempo para escuchar tu voz a través de las lecciones en esta plataforma. Bendíceles y suple sus necesidades y ayúdales a siempre entender el propósito que tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de ayer estuvimos mirando el tópico titulado Las dos ofrendas. Vimos en este estudio que Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio. Y por ende Dios rechazó esa ofrenda. Caín en ningún momento llevó la ofrenda que Dios había pedido. Más bien llevó lo que él consideraba mejor. Querido amigo oyente, Dios requiere la obediencia de nosotros y ahí estuvo el gran problema de Caín. Se resistió a obedecer a Dios y en lugar de arrepentirse y censurarse y aborrecerse por su desobediencia e incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios e impulsado por sus celos y su odio, contendió con su hermano Abel y lo cubrió de reproches. Este mensaje señaló el error de su hermano y le demostró que el mal estaba en él mismo. Pastor Denis y amigos oyentes, Caín odió a su hermano desde el momento cuando Dios le manifestó las pruebas de su aceptación. Abel trató de apaciguar la ira de su hermano Caín cuando le recordó la compasión que Dios había tenido al conservar con vida a sus padres cuando podría habérsela quitado inmediatamente. Mientras Abel estaba justificando el plan de Dios, Caín se enojó y su odio creció y ardió contra Abel hasta que en un arrebato de ira le dio muerte. Vamos a la Biblia, a los textos de hoy, Génesis capítulo 4, versos 3 al 8, y vamos a mirar en estos textos cuál es el proceso que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. También vamos a relacionar estos textos con Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. Pastor Denis, por favor, ayúdanos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer a Génesis 4, los versículos 3 al 8. Dice la santa palabra de Dios. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Leemos también Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano
justas. Muchas gracias, pastor. Caín tuvo una doble reacción. La palabra de Dios claramente decía que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Al parecer, pastor Denis y amigos oyentes, la ira de Caín estaba dirigida a Dios y a Abel. Caín se enojó con Dios porque pensaba que era víctima de una injusticia y se enojó con Abel porque estaba celoso de su hermano. Y la pregunta que nos hacemos, pastor Denis y amigos oyentes, ¿celoso de qué? ¿Solo de la ofrenda? Sin duda, había más detrás de esa escena de lo que revelan estos pocos versículos. Cualquiera que haya sido el problema, Caín estaba deprimido porque su ofrenda no había sido aceptada por Dios. Las dos preguntas de Dios en Génesis capítulo 4, verso 6 se relacionan con las dos condiciones de Caín. Fíjate, pastor Denis, que Dios nunca acusa a Caín. Al igual que con Adán, Dios hace preguntas, no porque no sepa ya la respuesta, sino porque Él quiere que Caín reflexione sobre sí mismo y luego comprenda la razón de su propia condición. Como siempre, pastor Denis y amigos oyentes, nuestro Dios, el Señor, busca redimir a su pueblo caído, incluso cuando le falla abiertamente. Después de hacerle estas preguntas, Dios aconseja a Caín. ¿Y qué consejo Dios le da a Caín? Bueno, en primer lugar, Dios exhorta a Caín a hacer lo bueno y a obrar rectamente. Es un llamado al arrepentimiento y a cambiar de actitud. Dios le prometió a Caín que será aceptado y perdonado. En cierto sentido, pastor Denis y amigos oyentes, Dios está diciendo que Caín puede contar con la aceptación de Dios, pero debe hacerse en los términos de Dios, no en los términos de Caín. Por otro lado, Dios le dice a Caín: si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Este consejo de Dios, pastor Denis y amigos oyentes, ha revelado la raíz del pecado y ésta se encuentra en Caín mismo. Aquí, Dios aconseja a Caín y busca guiarlo en el camino que debe seguir. El segundo consejo que Dios se le da a Caín se refiere a la actitud que debe asumir con este pecado que está a la puerta. Es decir, el pecado estaba al acecho y ansioso por controlarlo. Tú debes dominar al pecado y ser su amo, no lo contrario. El pecado no debe dominarte a ti ni tampoco ser amo tuyo. Tú debes dominar el pecado. El mismo principio resuena en Santiago cuando explica que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Pastor Denis y amigos oyentes, el Evangelio nos ofrece la promesa no solo del perdón por el pecado, sino también de la victoria sobre él. En definitiva, Caín no tenía a nadie a quien culpar por su pecado, como pasó con Adán y Eva. Más bien, el único culpable fue él mismo. Tremendo. Así es, pastor. Aquí vemos el primer crimen religioso. Y aprendemos también, pastor Lizardo y amigos oyentes, que los crímenes de los celosos no se cometen porque creen que tienen razón. Al contrario, los homicidios por fanatismo e intolerancia religiosa se deben a la falta de respuesta a la palabra de Dios. Amigos oyentes, cuando se reemplaza la fe por el trabajo y el control humano, habrá delincuencia. Caín mató a su hermano, no porque Caín creyera que tenía la razón y que su hermano estaba equivocado, sino al contrario, como leímos en la cita anteriormente, porque Caín era malo y su hermano era justo. Amigos oyentes, dejemos que nuestras acciones sean guiadas por la palabra de Dios. ¿Está usted dispuesto a dejarse guiar por la palabra de Dios? Diga sí. Escríbalo ahora. Sí, estoy dispuesto a que la palabra de Dios me guíe. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy martes 12 de abril titulado El crimen. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite extraer grandes lecciones de la misma. Oh Señor, hoy hemos aprendido que debemos controlar el pecado y no permitir que el pecado nos controle a nosotros. Si por esas cosas de la vida, oh Señor, el pecado nos está dominando y está siendo nuestro amo, danos la fortaleza y la victoria en tu nombre, oh Señor, para vencer el pecado en tu nombre y decirle a Satanás: Cristo, solo Cristo,
mora en mí. Llénanos de tu poder el día de hoy, en el nombre de Jesús.